Hola, hola, buenas tardes. Vamos iniciando este video de español. El día de hoy ya vamos a dar inicio con la elaboración de nuestro resumen, muchachos. Ya formalmente iniciamos ahora sí el resumen, ¿sale? Ya cada uno de ustedes empezará a realizarlo con el tema que eligieron o con el que nos sugirió el libro, ¿sí? El de la energía nuclear. Para esto va a ser necesario que yo les diga que tomen en cuenta unos tips que se encuentran en la página 89, ¿sale? Que es esta que ustedes están observando ahorita, para que los tomen en cuenta al momento de elaborar su resumen. Son tips muy prácticos y consejos que les van a ayudar a la elaboración de este, ¿sale? Y bueno, primero voy a empezar aquí recordándoles que ustedes el día de ayer hicieron un esquema de los subtemas que va a tener su resumen, ¿sale? Solamente 2 personas de ustedes ya me lo mandaron. Espero que los otros no se me queden atrás. Y es necesario que hagamos este esquema. Si tú ya te saltaste a este video, es necesario que veas el video de ayer para entender cómo realizar el esquema, ¿sale? Y bueno, teniendo ya en cuenta el esquema, es una organización que nos va a ayudar a partir, ¿sí? A dar un inicio a nuestro resumen, saber de dónde partir. Y por ejemplo, aquí tenemos este esquema que nos sugiere el libro. Y tenemos 2 subtemas, el de energías no renovables y el de energías renovables y limpias. Ahí nos menciona lo que van a hablar. Por ejemplo, en el subtema 1 va a hablar inciso A de la energía nuclear, sus ventajas y desventajas. Y en el inciso B de los combustibles fósiles, ventajas y desventajas. Entonces, hay que enfocarnos en eso que ustedes ya eligieron, ¿sí? Es importante que nos enfoquemos en eso y no poner otra información que no queremos dar a conocer o que no queremos expresar. Recordemos que algunos de ustedes escogieron temas muy amplios, ¿sí? Entonces, esos temas muy amplios, pues no se va a poder resumir todo. Por eso yo les dije, es importante que ustedes tomen en cuenta solamente aquella información o aquellos subtemas que quieran dar a conocer. Recuerden que más adelante van a elaborar una exposición, entonces solamente lo que ustedes quieran exponer, ¿sí? Y a partir de esto, ahora sí comienzan a hacer su resumen. Recordemos que ustedes previamente ya habían subrayado o rescatado información relevante, muy importante de sus temas en las fuentes que encontraron, ¿sale? Es importante que ahora sí ya tengamos eso y a partir de esa información hacer nuestro resumen. Recuerden que el resumen no nada más se trata de copiar y copiar, veo esto y lo copio tal cual. No, sino eso no es un resumen. Recuerden que sí se puede hacer, por ejemplo, tomar una idea de un autor, ¿sí? Pero para esto tenemos que hacer una cita textual, que lo vimos ayer, que era cuando tomábamos la idea de un autor, pero la poníamos entre comillas para saber que eso, o para indicar que eso no fue escrito por nosotros, sino por otra persona, ¿sí? Porque si no, estamos robando las ideas. Entonces, sí se puede, sobre todo cuando vas a dar un significado de algo, ¿sí? Y la paráfrasis, que es lo que más se utiliza en el resumen. Acuérdense que la paráfrasis consistía en escribir con tus propias palabras la información más importante o la más útil de un texto que tú estás leyendo, ¿sale? Entonces, es necesario que nosotros tengamos eso en cuenta, ¿sí? Y también acá abajo en la 89, lo que les decía, los tips, vamos a leerlos para que ustedes los tomen en cuenta al momento de elaborar su resumen. Hoy no van a terminar nada más el resumen, ¿eh? Van a ver varios días, por ejemplo, hoy, el lunes y el martes. Porque no nada más se trata de copiar y pegar la información, no. Al momento de hacer la paráfrasis nos lleva un poquito de tiempo, porque a lo mejor yo voy a utilizar otras palabras que no están ahí para no robarme la información tal como tal. Lo voy a decir con otras palabras, con palabras mías, de manera que yo así la entiendo, ¿sale? Entonces, esto lleva su tiempo, ¿sí?
Y no nada más se trata de resumir un párrafo, 2 párrafos, no. Van a considerar lo más importante, ¿sale? Y bueno, aquí abajo, en la página 89, hay un audiovisual que nos sugiere ver que se llama Las citas textuales y los derechos de autor. Es importante que nosotros lo chequemos, puesto que si vamos a copiar alguna información tal como nos la da en el libro, a lo mejor que yo estoy leyendo, es importante que chequemos cómo vamos a citar, y ese video nos va a ayudar a realizar eso. Además, lo vamos a necesitar para la fase para la página 91. Más adelante también lo vamos a ocupar. Por eso es muy importante que ustedes chequen ese audiovisual que está aquí, las citas textuales y los derechos de autor, ¿sale? Y bueno, me voy con los otros tips que dice información complementaria. Recuerden ustedes que ya analizaron la información sobre los subtemas e identificaron si va a ser similar, si es contradictoria o es complementaria. ¿Se acuerdan que hicieron esta tablita? ¿Sí? Entonces, aquí en esta parte nos dice que esto va a determinar la manera en que van a escribir sobre cada uno de ellos. Y aquí hay un ejemplo. En este ejemplo tomaron en cuenta el tema de energía nuclear, ¿sí? Por ejemplo, el que está haciendo Tania o el que está haciendo Axel. Y aquí dice, la seguridad en las plantas nucleares de países con pocas garantías no es confiable. Eso se obtuvo del texto 2 que se encuentra aquí en el libro. Y luego, el accidente en Fukushima cuestionó qué tan seguro es producir este tipo de energía. Eso también se obtuvo de un texto, pero el texto 3 que también se encuentra en el libro. Fíjense, aquí hay 2 textos. Se sacó esto de un texto y esto de otro. Y acá se convirtió en información complementaria. Si se fijan, hablábamos de lo mismo. Estaban diciendo que no se garantizaba seguridad en las plantas nucleares porque provocan accidentes como el de Fukushima. Espérenme que ya me salté para acá. Entonces, ahora sí, perdón, se me movió un poquito. El resultado final que ellos eligieron fue sustraer del texto 2 y del texto 3 esta información, lo juntaron y nos dio como resultado este. La seguridad en las plantas nucleares ha sido cuestionada por los accidentes nucleares. Por ejemplo, el accidente de Fukushima. Aquí está diciendo que no se garantiza que haya seguridad en las plantas, por eso surgen accidentes. Fíjense cómo complementaron lo que decía el texto 2 con lo que decía el texto 3 e hicieron un nuevo texto, y eso se va a poner en el resumen. Así es como ustedes pueden trabajar. Si tienen información de un libro o de internet, hay que juntarla, ¿sí? Sobre todo la que es similar se puede complementar. Por ejemplo, aquí esto es similar, esta información es similar y se complementó. Casi siempre la información que es similar se puede complementar, ¿sí? Porque estamos hablando de lo mismo, pero a lo mejor en un texto se les olvidó mencionar algo muy importante. Por ejemplo, aquí solamente nos dice que no se garantiza la seguridad en las plantas, y aquí nos está hablando de accidentes. Entonces, a lo mejor acá no hablaron de accidentes y acá sí. Entonces, esa información se complementa y surge una nueva que va a ser utilizada para realizar el resumen. ¿Sí queda claro? Y bueno, dice que la información complementaria se une usando cierto tipo de conectores. Los conectores, muchachos, son palabras que ustedes ya conocen y que hemos utilizado en algunos escritos que hemos realizado. Si nos vamos aquí al glosario para ver qué es un conector, dice que también se le conoce como nexo. Es una palabra o palabras cuya función consiste en unir 2 ideas y mostrar cómo se relacionan, ¿sí? Es decir, yo utilizo una palabra y me va a permitir unir una información con otra. Y vamos a ver con los ejemplos de aquí. Dice, para agregar información se emplean conectores como estos. Y ahí los tenemos.
además, también, asimismo, de igual forma y muchos más son tipos de conectores, ¿sale? Esas palabras te ayudan a unir una información con otra. Aquí, por ejemplo, cuando se unió lo del texto 2 y lo del texto 3, lo que utilizaron para unir esos dos textos fue lo que está aquí en negritas, estas dos palabras que dicen por ejemplo, ¿sí? Si no tuviera el por ejemplo, no estuvieran unidas. Entonces ahí ya está unida la información, ¿sale? Dice también que si quieres tú ordenar o señalar los grados de importancia de algo, se utilizan los siguientes: primero, segundo, tercero. Si se pretende ejemplificar, se usan conectores de este tipo. Por ejemplo, que fue el que se utilizó acá, porque estábamos ejemplificando que no había seguridad en las plantas nucleares. También otra es como tal, es el caso, entre otros. En cambio, si lo quieres utilizar para dar explicaciones, aquí te sugieren que pongas es decir, o sea, esto es, esto quiere decir que, y otros más que puedes tú utilizar. Entonces, fíjense bien. Estos son como pequeños tips y palabras que les van a ayudar para crear su resumen en caso de que ustedes tengan información complementaria. Utilizar las palabras que están aquí. A veces cuando tratamos de escribir algo no tenemos la idea muy clara o no tenemos las palabras muy claras y ahí empezamos a confundirnos, empezamos a estresarnos. Aquí el libro nos está sugiriendo qué palabras puedo yo emplear en el resumen para que salga bien, ¿sale? Y bueno, hay un ejemplo, dice: el problema de los residuos está sin resolver. Generamos unas sustancias que serán peligrosas durante cientos de miles de años y además no sabemos qué hacer con ellas. Aquí fíjense, se utiliza el conector además, ¿sí? El además lo utilizábamos para agregar otra información, ¿sale? Aquí no tienen que anotar nada, solamente van a anotar el significado, por favor, de conectores, el que está aquí en el glosario y algunos ejemplos que están aquí abajo de las palabras. Es lo único que vamos a realizar, ¿sí? De anotar. Nada más de anotar del libro, nada más es lo único que vamos a utilizar. Pero cuando ustedes están haciendo el resumen, claro que pueden volver al libro, leer y ver qué cosa les puede servir para seguir haciéndolo, ¿sale? Y luego dice que hay información contradictoria. Y recuerden que la información contradictoria era cuando se une información contradictoria, se usan también conectores para oponer ideas. Recuerden ustedes que la información contradictoria era la que se contradice, es decir, una me dice una cosa y otra me está diciendo otra cosa, o sea, no son iguales, ¿sí? Son diferentes. Pero también se puede unir esa información, ¿sale? Y se utilizan palabras como pero, por el contrario, sin embargo, por otro lado, ahora bien, ¿sí? Entonces, esas palabras que también son conectores nos van a ayudar para utilizarlas si tenemos información contradictoria. Por ejemplo, ahorita se me ocurre el tema de Osby, que es el origen del universo. Entonces, él puso como un subtema, creo que lo de la teoría del Big Bang, me parece. Entonces, en otro subtema eran otras teorías del origen del universo. Ahí, por ejemplo, él puede utilizar, ahí tendría información contradictoria, porque hay muchas teorías que dicen que el origen del universo pues se dio de diversas formas. Entonces a él pues sí le convendría utilizar estas de contradictoria. Por ejemplo, la teoría del Big Bang dice que, ya lo pone, y luego, por el contrario, la teoría de no sé qué afirma esto. No sé si me explique. Igual si tienen dudas me dicen, por favor, para yo auxiliarles. Y pues bueno, nada más hasta aquí nos vamos a quedar. Esto nada más es para que ustedes lo tomen en cuenta al elaborar su resumen, porque a partir de hoy iniciamos a elaborar el resumen. Ojo, vayan elaborando un borrador. Yo les sugiero que lo vayan haciendo en su cuaderno y ese borrador me lo mandan, ¿sí?
No todo completo, obviamente, porque hoy no van a acabar. Solamente adelanten algunas partes, ¿sí? Solamente es un adelanto. Hoy nadie entrega el resumen completo, nada más es un adelanto porque hoy no se puede todo. Y les repito, en un borrador en el cuaderno, de hecho pónganle borrador, resumen, y ya empiecen con el título y eso. Y ya yo les voy corrigiendo algunos, cuestiones de redacción o de faltas de ortografía, ¿sí? Entonces ahí sí les voy a mandar todo súper bien revisado para que el momento de hacer el resumen ya final les quede muy bien, ¿sale? Y bueno, ya cualquier duda que ustedes tengan, me mandan un mensaje para yo auxiliarles. Y recuerden anotar el significado de conectores, ¿sí? Cualquier duda me dicen y estamos en contacto.